Hoy vamos a hablar de un tema que no debería ser polémico para aquellos que sostenemos las Sagradas Escrituras como nuestra fuente máxima de autoridad. Sin embargo, hay dentro de cristianos piadosos e instruidos, hay una divergencia en cuanto a este tema. Me estoy refiriendo al tema del divorcio. Primero vamos a entrar en el contexto de cómo era visto el divorcio en la época de Jesús y cuál es la enseñanza de Jesús al respecto. Para eso tenemos que ir a la ley. Y la ley en el libro del Deuteronomio, que significa segunda ley, deutero es segunda y nomos es norma, segunda norma o segunda ley. En el capítulo 24 dice lo siguiente: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Entonces, la ley decía que si tú encontrabas algo indecoroso en tu mujer, podías divorciarte de ella. Ahora, la gran pregunta era, ¿qué significa ese algo indecoroso? Entonces, allí habían dos escuelas de interpretación, una escuela de interpretación estricta y una escuela de interpretación amplia. La escuela de interpretación estricta decía que cuando hablaba de algo indecoroso, la ley se refería solamente a temas de índole sexual y específicamente al adulterio. O sea, solamente si tú sabías que tu mujer te estaba haciendo infiel, tenías el derecho de divorciarte. Pero había una escuela de interpretación amplia que decía que ese algo indecoroso podía ser lo que el hombre consideraba que era indecoroso. Entonces, se podía llegar al extremo de decir que, por ejemplo, si una mujer no sabía cocinar, eso ya era algo indecoroso y por lo tanto podrían divorciarse de ella. Entonces, estas dos escuelas de interpretación estaban en pugna en la época de Jesús. Sabiendo esto, vamos a leer el Evangelio, en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer a partir del versículo 3. Dice que algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Es decir, en otras palabras, ¿estás de acuerdo con la postura de un grupo de maestros de la ley que dice de que cuando en la ley habla de que si el hombre ha encontrado algo indecoroso en su mujer puede darle certificado de divorcio y que ese algo indecoroso es prácticamente lo que el hombre considere indecoroso? Entonces, ¿estás de acuerdo con esa postura? ¿Y cómo responde Jesús? Les dice, ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo varón y mujer? Y que les dijo, por eso dejará el varón a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces aquí lo que Jesús está queriendo decir es que el divorcio no puede darse por cualquier causa. Porque si tú vas a dar divorcio simplemente porque consideras que esta mujer ya no es digna de ti, entonces esto se vuelve algo muy subjetivo. Entonces le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su mujer un certificado de divorcio y la despidiera? ¿Por qué se dejó abierta esta norma? ¿Qué responde Jesús? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo duro de su corazón, pero no fue así desde el principio.
Les digo que, excepto en caso de fornicación o inmoralidad sexual, hay algunas traducciones que lo traducen como inmoralidad sexual, les digo que, excepto en el caso de fornicación, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Es decir, Jesús respalda la postura que dice que ese algo indecoroso se refiere específicamente a temas de índole sexual y especialmente al adulterio. ¿Qué es lo que responden los discípulos? Si tal es la situación entre esposo y esposa, mejor no conviene casarse. ¿Por qué? Porque ya la mayoría del pueblo había optado por la interpretación más amplia. Entonces, para Jesús es claro, salvo por un tema de carácter sexual, de inmoralidad sexual, cualquier otra situación no amerita divorcio, no es causal legítima de divorcio. Ahora vamos a ver en la primera carta de los Corintios, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 15. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una pareja donde hay un creyente y un incrédulo. Ese es el contexto. Dice el versículo 15, si el cónyuge incrédulo decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Entonces, aquí hay que tener claridad, porque esta última frase, Dios nos ha llamado a vivir en paz, a veces se quiere extrapolar a situaciones, por ejemplo, donde hay muchas discusiones, ¿no? Entonces, cuando una pareja discute mucho, entonces mejor que se divorcien porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. Pero esa es la última frase del versículo. Si analizamos todo el versículo y los versículos previos, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo se está refiriendo específicamente a una pareja donde hay un incrédulo y una creyente, o viceversa. Y en ese caso, solo si el incrédulo ya no quiere vivir con la creyente y decide separarse, y obviamente si está mencionando el tema de la fe, es muy probable que la razón principal por la que ya no quiera vivir con la creyente es justamente por razón de su fe. Entonces, si hay un incrédulo que ya no quiere vivir contigo por razón de tu fe, entonces déjalo que se vaya. Ese es el contexto. Y, por supuesto, ha pasado, ¿no? Ha pasado de que a veces hay una parte de la pareja llega a Cristo y la otra parte de la pareja no acepta esto. Y constantemente está atacándola, obstaculizando que pueda venir, por ejemplo, a la iglesia y que pueda desarrollar su vida de fe. Entonces, en ese caso, solo en ese caso, si la pareja que es incrédula quiere separarse, que se separe. Pero si no quiere separarse, entonces tienen que estar juntos. Entonces, ¿cuáles son las causales de divorcio? Bíblicas. Adulterio, 1, y 2, si tienes una pareja que es incrédula, que no acepta tu fe y que por eso ya no quiere vivir contigo. Solo esas dos causales. Entonces, en el tema del divorcio hay dos extremos. Hay un extremo, que es el de la Iglesia Católica Romana, y algunas iglesias evangélicas que dicen que no, que el divorcio está prohibido bajo cualquier concepto.
y que lo que Dios ha unido el hombre no lo puede separar. Punto. Y así haya habido adulterio, así la persona te haya abandonado por causa de tu fe, no importa, tú tienes que seguir casado con esa persona hasta el final de tus días. Esa visión que acabamos de ver no es bíblica. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos da una alternativa de divorcio en caso de inmoralidad sexual. Pero hay otra opción que lamentablemente está empezando a ganar terreno en el mundo evangélico, y es de que, bueno, pues, si es que ya no se llevan bien, si es que ya no se aman, si es que mucho discuten, entonces mejor que se divorcien, porque a paz Dios nos ha llamado a vivir en paz. Allí están haciendo un mal uso de la última frase del versículo 15 del capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Están sacando esa frase de su contexto y trayéndola a otros contextos. Entonces, ni tan estrictos ni tan flexibles. Lo que la palabra de Dios enseña sobre el divorcio es claro. Solo hay dos causales legítimas desde el punto de vista bíblico para el divorcio. Una vez que la persona está divorciada, legítimamente puede volver a casarse con otra y no está adulterando. Pero si se ha divorciado por causales que no son bíblicas y se casa con otra persona, está adulterando y también está haciendo adulterar a su nueva cónyuge. Eso es lo que enseña la palabra de Dios sobre el divorcio. Dios les bendiga, amados hermanos. Recuerden activar la campana de notificaciones para saber cuándo llega un nuevo video y suscríbanse al canal. Dios les bendiga y que tengan un buen día.